al aire nuevamente con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. Estamos en una comunicación telefónica con la doctora abogada Micaela Domínguez. Ella es especialista en Derecho de la Insolvencia. Además es profesora de la Facultad de Derecho de la UCEL, también adscripta de la Facultad de Derecho de la UNR. Y nos va a hablar la doctora del derecho de la insolvencia. Que hace mucho que queríamos hablar con ella y nos agarró todo este tema de la cuarentena y la pandemia y se tuvo que postergar. Bienvenida, doctora. ¿Nos escucha? Sí, las escucho perfectamente. Gracias por la paciencia, doctora. No, por favor, les aclaro por las dudas, no soy profesora de la UCEL, soy adscripta docente en la UNR, en la Facultad de Perdón. En la pública, claro. Mejor todavía. Disculpe. En la UCEL hice el profesorado, les aclaro por las dudas. De ahí la confusión. De ahí. Perdón. De ahí. Y el derecho No hay de la problema. insolvencia, doctor, es algo que yo calculo que debe estar en boga en esta época, con tantas deudas, con tantos sueldos que no se cobran parcialmente. Usted debe conocer mucho más. Sí, este es un problema que ya se venía generando con anterioridad a la pandemia, por algunas irregularidades, sobre todo que se estaban viendo en los recibos de sueldos de empleados públicos y también de gente del sector privado que estaban teniendo algunos inconvenientes con los débitos automáticos. Y también obviamente con deudas originadas con temas relacionados con préstamos, con tarjetas de crédito. Es una situación que ya se venía dando de antes y lógicamente con la pandemia se profundizó. Sí, sí. Básicamente este tipo de casos se presentan en descuentos que tienen las personas obviamente que trabajan en relación de dependencia a través de dos sistemas. Uno que se da a través del recibo de sueldo, que es un descuento que le hace el empleador. Esto se ve mucho en el tema de los empleados públicos. Y por otro lado, una vez que ese salario ingresa a una cuenta sueldo en cualquier banco, bueno, ahí empiezan a operar los débitos automáticos que uno puede tener contratado a través de un sistema de tarjeta de crédito o de operaciones que realiza con algunas entidades que, bueno, presentan ciertas irregularidades, como son mutuales, que dan préstamos, y que, bueno, muchas veces hay abuso con este tipo de cuestiones y muchas también denuncias al respecto. Además, yo recuerdo el ofrecimiento de muchos servicios a una tarifa más ventajosa si se contrataba mediante débito automático. Claro. Que es una oferta tentadora. Yo siempre las rechacé. Prefiero pagar más caro. Sí, en realidad nunca termina, o sea, siempre termina siendo más caro la contratación a través de este tipo de entidades que a través de cualquier banco. Esto es así, la tasa rara vez resulta ser más baja que la de una entidad financiera que opera, digamos, habitualmente en el mercado financiero. Pero bueno, lo cierto es que después, una vez que uno brinda esa autorización para que le formulen débitos a través de su cuenta sueldo, y está abriendo la puerta a cualquier tipo de descuento. Sí, además que si uno reclama, mientras tanto los débitos van cayendo en sus respectivas fechas hasta que se resuelve el reclamo. Se sigue debitando, claro. Exactamente, lo tedioso de esta situación es que la persona que tiene débitos en su cuenta después le resulta muy difícil revocarlos. Al respecto, bueno, hay algunas comunicaciones del Banco Central, particularmente una de este año, la 6909, que plantea de manera expresa que si el cliente le notifica, ustedes sabrán, mediante una notificación fehaciente, esto lo puede hacer cualquier persona a la entidad bancaria que practica los débitos, revoca esa autorización, el banco tiene la obligación de revertir ese débito dentro de las 72 horas. Últimamente con algunos clientes me ha estado pasando que ya, es tan obvia la cuestión y tan expresa la resolución del Banco Central que toman nota de esto, además
obviamente por las sanciones que pudieran tener, los bancos hacen lugar a esta reversión del débito o a esta revocación de los débitos, por lo general, no todos. En otros casos es necesario... No, públicos y privados. ¿Hay mayor acatamiento de alguno de ellos? Sí, en realidad los bancos, por lo general, sí, hay mayor acatamiento en los privados. ¿Sí? En los bancos, sí, sí. En los bancos públicos no sé por qué, bueno, a veces, no sé, dicen que o presentan que no pueden bloquear de manera total la cuenta, o que tienen que pedir diversas autorizaciones, burocracia, digamos. Sí. Tienen que pedir autorización al gerente, bueno. Y bueno, obviamente que uno cuando ingresa una demanda judicial para que esta situación cese, cumplen con la medida. Pero muchas veces es necesario meter una demanda para que esta situación termine porque no logra revertirla con la revocación de la autorización, que según lo que dice el Banco Central es lo que tendría que bastar para revocar un débito. Claro, sí, sí. Sí, es todo un trastorno. Sí, sí. Pero por lo menos tenemos la reglamentación, ¿no? Sí, la reglamentación es muy clara y por supuesto que, si cualquier entidad financiera no cumpliera con esa reglamentación estaría sujeto a las, digamos, sanciones que podría tener del Banco Central, porque para eso es la entidad que se encarga de reglamentar todo esto. Por eso la mayoría de los bancos, en la generalidad, cumplen con esto. Ante el envío de una carta de documento intimando la revocación, suelen hacer lugar y cumplen con esto. Por ahí los que cuestan un poco más son los bancos públicos o las entidades públicas, pero bueno, a veces es necesario meter una demanda judicial para que esto cese. Porque aparte la persona no tiene otra forma de defenderse. Una vez que le ingresan a su cuenta y que acceden a los débitos a debitar de su cuenta sueldo, no es poner en marcha un mecanismo, claro. Sí, interminable. Difícil de parar. Claro, sí, sí. Exacto. Y más muy difícil de parar. El sueldo, que es con lo que uno se sustenta, ¿no? Día a día, el ingreso de vida. Claro, y Claro. saben que cobran seguro, porque claro. Independientemente que la persona cobre mucho, cobre poco, ya se manda el débito con ese monto, que no es un porcentaje, es un monto fijo. Exacto, bueno, ese es otro tema, no respetan ni siquiera, porque, a ver, supongamos que la persona, hay muchos casos y muchas denuncias por defraudaciones en este tipo de cuestiones, que no se da con los bancos, se da particularmente con estas entidades que yo llamo operadores marginales del sistema financiero, que son ciertas mutuales que cobran intereses altísimos por los préstamos que dan. Saben que van a cobrar seguro y una vez que uno brinda la autorización para que se formule un débito automático, es muy difícil de revocar, o por lo menos hasta este momento estaba haciéndolo, hasta que bueno, surgió esta resolución que ya le digo, es muy clara y es de comienzo de este año del Banco Central, en donde si uno intima deberían revocar o revertir el débito. ¿Y las consultas que más se hacen en este sentido? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la mayor preocupación de la gente? La mayor preocupación de la gente y casos que veo por doquier están se basan sobre esa cuestión, que cuando tienen estos sistemas que terminan, el problema de estos sistemas es que terminan por constituirse en verdaderos embargos de hecho, sin ninguna autorización judicial para eso, y empiezan a comer el salario, a fagocitarlo por encima de los topes de embargabilidad. Claro. O sea, ni siquiera le dejan muchas veces lo mínimo a la persona que es necesario, como el salario mínimo vital. No, se llevan todo el sueldo mediante estos mecanismos. Claro, sí, mientras haya fondos sacan hasta donde, como si fuera una quiebra, digamos, hacen la liquidación del sueldo como si estuvieran liquidando. Exactamente, ese es otro problema. Colocan muchas veces a una persona que a lo mejor no estaba en estado de insolvencia, que tenía un problema, que fue a sacar un préstamo a una mutual o alguna entidad, la colocan muchas veces en situación de insolvencia, porque al sacarle todo el sueldo, esa persona deja de pagar todas las otras deudas que tiene. Claro. Y eso implica que estos acreedores tengan un privilegio
sin haber recurrido a ningún mecanismo para eso, ningún mecanismo legal. No, directo, como una contratación directa, como un contrato, con el consentimiento del empleado. Sí, muchas veces con el consentimiento, por lo menos para evitar, pero bueno, en cuanto a los montos, la lógica señala que quién va a dar una autorización para que le saquen todo el sueldo cuando es el único ingreso que tienen. Entonces de ahí es donde uno se da cuenta que hay ciertas maniobras estafatorias, que han existido en este sentido, denuncias que, bueno, lamentablemente no se sabe por qué nunca han prosperado, pero bueno, es un tema que requiere investigación, porque aparte no es fácil acceder al sueldo de un empleado público, en el caso particularmente de los empleados públicos. Se necesita una serie de autorizaciones y de permisos para poder acceder a ese salario de manera directa. Claro, sí, para que le habiliten. Y eso pasa por la oficina de liquidación. Claro, pasa por la oficina de liquidación de sueldos del Estado. Claro, Estamos hablando del Estado, en definitiva. Sí, pero como se ha deshumanizado últimamente, son programas de computadora que aplican directamente el monto, al no tener el sistema un tope, ¿no? Cumple la orden, cumple el programa, tal código va como débito, punto. Claro, lo ven como un número más. Y únicamente, pienso yo, salta cuando arroja un resultado negativo, entonces ahí se enciende la alarma y se revisa, porque no pueden descontar más que el monto neto. Claro, cuando chuparon todo ya, claro. Claro, debe ser... No, porque se maneja... ¿Por qué no salta la alarma cuando da negativo? Eso sería una buena pregunta, la verdad nunca me la había hecho, es una muy buena pregunta. Si daría negativo el sueldo, porque no, ellos es como que reclaman todo lo que hay, fagocitan el salario, todo lo que hay, y si no se llega a cobrar, muchos no reclaman nada, o sea, entonces eso es lo raro. Si alguien te debe, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no realizan un reclamo formal? Porque nunca llega a los tribunales ese reclamo, por ejemplo. No, además que la persona dice, sí, yo lo firmé, o yo tengo que pagar tanto. Y más en esta época, doctora, pienso yo, que para hacer un trámite en el banco hay que pedir turno. Con lo engorroso que es, ¿cierto? La papelería, aunque sea un trámite simple. Pero encima pedir un turno para hacer un reclamo. Que el banco, en realidad no tendría mucho que ver tampoco. Sí. No, particularmente no es con el banco. Con el banco se da la particularidad o quizás el abuso en los temas del cobro del saldo deudor de tarjeta de crédito. Esto ya, los intereses que se cobran cuando uno empieza a pagar el mínimo son altísimos, y ahí es donde empiezan a debitar y a debitar y a debitar. Pero bueno, es una deuda que se puede discutir en sí, el cobro de intereses abusivos, pero en principio sería una deuda legítima, digamos, ¿no? Si bien uno puede entrar a discutir la legalidad de los intereses y lo abusivo que pueden resultar esos intereses, en principio es una deuda legítima. No, en los otros casos las personas sacan préstamos, pero dicen yo nunca saqué lo que me están cobrando, o sea, saqué 20.000 pesos y terminé, ya me cobraron más de 100.000. Sí, un abuso. Con lo cual, bueno, es un mecanismo muy perverso. Y esto está aconteciendo desde antes de la pandemia. Claro. Se debe haber profundizado justamente con los efectos laborales, pero ya venía de antes. Sí, desde hace bastantes años. Lo que pasa que en el último tiempo se profundizó muchísimo. Ahora yo creo que obviamente lo que va a suceder es que, aparte, lo raro de estas situaciones es que estas personas que trabajan para estas entidades financieras que operan marginalmente dentro del sistema financiero, lo que hacen es presentarse en el lugar de trabajo. O sea, como usted dice, el trámite en el banco le puede ser sumamente engorroso a cualquier persona, y en el lugar de trabajo tienen una persona que se le acerca y le dice, sí, yo te doy un préstamo, tomá, firmame acá. Claro. La mayoría de las cosas que firman son en blanco. Claro. Sí, terrible.
No, es Es terrible, un abuso, pero con mayúsculas. Es muy grave lo que está pasando, es terrible, es muy grave, son miles y miles de empleados que están en esta situación, y por otro lado ya hay provincias como por ejemplo en Mendoza en donde sacaron limitaciones a esto, a los topes de los descuentos de los empleados, con lo cual le cortan la cadena a esta gente que se dedica a hacer este tipo de... Hacer esto sería una decisión política, digamos, apropiada y acertada, y si se quiere, bueno, obviamente favorable para los empleados. Basta una decisión política para que esto pase, de limitar el tope de los descuentos. Claro, como con los embargos, como con la cuota de alimentos, que hay un porcentaje, más de ese porcentaje no. Claro, es que el tema es que los topes legales existen y usted sabe, tienen que ser respetados. Sí. El tema es que con estos mecanismos no se estarían respetando. Claro, y yo pienso, y conozco gente que a lo mejor saca un préstamo y después para pagar ese préstamo saca otro y otro, y entonces que a lo mejor, supongamos que vayan todos por débito, cada uno individualmente no accede al tope, pero si sumamos los tres, ahí sí. Claro. Y es más difícil todavía de rastrear, porque ¿cómo se hace con el débito? ¿Se prorratea entre los acreedores? ¿Cuál tiene prioridad? No, aparentemente por lo que yo entiendo entran en un sistema de prioridades y aparte van probando. Tienen bastante complejo el tema. Van ingresando por montos a ver hasta cuándo lo sacar. No ingresan un monto grande a veces. Por eso la gente muchas veces observa que en su cuenta tiene débitos de 800 pesos, 800 pesos. Claro, reiteradas veces 800 pesos, van probando. Y el tema también, doctora, de los seguros que a veces encajan de prepo y que... uno tiene que darle de baja para que dejen de descontar. Y yo siempre me he manifestado, ¿cómo voy a dar de baja algo que nunca pedí? Darle de baja es como tácitamente aceptar que yo pedí algo. Me pasó una vez hace mucho con tarjetas del Banco Municipal que me llegaron así, como de regalo. No, ay, pero yo un regalo que es gratis. Y yo le digo, sí, una bala también, una bala es gratis, entonces, gracias, ¿no? Claro. Precisamente el Banco Municipal es uno de los pocos que no cumple con la orden de no debitar. Precisamente es uno de los pocos que no cumple la orden, porque ya le digo, como todos saben que esta comunicación del Banco Central existe y hay que cumplirla, lógicamente como entidad reguladora del sistema financiero, lo cumplen por miedo a las sanciones, pero bueno, el Banco Municipal se ve que no tiene mucho miedo a las sanciones. Muy valiente. Inclusive está avanzando con convenio con el Colegio de Abogados, doctora. ¿Cómo? Está avanzando con convenios con el mismo Colegio de Abogados. Por ejemplo, bueno, sí, muy peligroso. Sí, en la página del colegio no me acuerdo qué cosa era, creo que me parece que... No, pero eso ya estaba previsto hace mucho, el tema de las tarjetas para el pago de aportes. Sí, es uno de los bancos, bueno, así como uno dice, una cosa tiene que decir la otra, es uno de los bancos que da muchas cuotas sin intereses, como 18, para el pago de aportes. Claro, me llamó la atención, digo, 6 cuotas con el Banco de Santa Fe y 12 con el Municipal. Cuando sí, pero ese convenio estaba de hace mucho tiempo. Sí, existía desde hace mucho tiempo, pero igual eso es un pago por tarjeta de crédito, ¿eh? Claro, no, pero yo voy al hecho que me llamó la atención, el doble de cuotas el Municipal contra el Santa Fe. Que bueno, tiene de dónde sacar para... Claro, es que ha avanzado mucho el Banco Municipal. Sí, tienen políticas, la verdad que quizás el problema sea que no tenga una política general clara, porque hay cosas que realmente no se entienden. Bueno, no sé, veremos con esta nueva gestión qué evaluación se podrá hacer de manera general. Por ahora sí le puedo decir que no respeta el levantamiento de los débitos. Eso sí, porque me ha estado pasando hasta hace poco y lógicamente no va a quedar otra que iniciar una acción judicial para... Claro. Y encima muchas veces... Perdón, sí, diga.
No, que se coloca, lo que iba a decir es que se coloca a la persona en tener que probar que no debe nada, se coloca a la persona eso cuando, o sea, están accediendo a mi débito, es mi dinero, es mi sueldo, yo tengo que tener derecho a parar eso. De ahí la reglamentación que hay respecto de ese tema, por lo peligroso que precisamente es. Porque si no cualquier persona podría acceder a mi cuenta con total libertad. Claro. ¿Y se podría hacer valer la ley del consumidor en estos casos? Sí, en realidad, en definitiva, cuando no se revoca en el caso del tema de los débitos y el tema de los descuentos, que eso, como les dije anteriormente, los practica el empleador directamente sobre la cuenta, sobre el salario, en la liquidación del sueldo, digamos. Sí, en ambos casos, obviamente que son situaciones jurídicas que están tuteladas por la Ley de Defensa del Consumidor y también por toda la normativa laboral, los tratados internacionales en materia laboral, que ustedes saben ahora se aplican de manera directa porque están en nuestro Código Civil como fuente del derecho. Claro, sí. Así que claramente a ninguna persona se la puede privar de su salario bajo ninguna circunstancia por encima de los topes legales que están en nuestra ley. Sí, es gravísimo, es gravísimo. Es muy grave, pero como le digo, en otras provincias ha existido una voluntad política. Vamos a ver qué pasa con esta nueva gestión, a ver si toman cartas en el asunto, para limitar este tipo de descuentos sobre el sueldo o de débitos automáticos sobre la cuenta sueldo. Han habido gestiones... Sí. Eso le iba a preguntar, si hubo proyectos, alguna presentación. No, yo traté de motorizarlo, me dijeron concretamente, me contacté de manera, digamos, atrevida con el senador Lewandowski para plantearle esta cuestión, para ver si podían hacer algún tipo de investigación, y bueno, me prometieron o me dijeron que lo iban a averiguar, que iban a tratar de hacer las investigaciones, porque obviamente no tiene que ver con esta gestión, esto es la realidad, esto viene gestándose de hace muchísimo tiempo. Fue un mecanismo que se instaló hace muchísimo tiempo. Y por eso está tan aceitado, ¿no? Por eso claro, se van perfeccionando a través del tiempo. Van tomando terreno, claro. Ya le digo, otras provincias ya pusieron limitaciones a esto. O sea que sería cuestión de tomar un proyecto, de ver cómo lo instrumentó otra provincia y ver qué podemos adaptar a Santa Fe. Sería fabuloso eso, sería lo ideal, o sea, a ver, plasmar en una ley el respeto a los topes de embargabilidad que ya existen en nuestra legislación y que surgen. Sí, no sería nada nuevo. Claro. Sería la aplicación de ese derecho en el tema de los débitos automáticos. Exactamente. O sea, ser extensivo ese derecho a los débitos automáticos. Exactamente, estaría bueno plasmarlo en una legislación, en una ley provincial, para que, digamos, nadie... para que no sea necesario meter una demanda. Claro, para que sea automático. Y para que directamente no puedan hacerlo, ni siquiera lo intenten. Para eso sería la finalidad que tendría, que sería fantástica en ese sentido. Bueno, algunas provincias ya lo hicieron. ¿Mendoza puede ser una de ellas? Mendoza, sí, Mendoza. Sí, limitó el tope de los descuentos, o sea, en la liquidación que directamente hace el empleador, con un límite del 20%. Claro. O sea que ya al haber un precedente... claro, sí. Sí, y aparte, bueno, están los topes de embargabilidad que claramente nos hablan que le están privando a la persona de su propiedad sin una causa legal que lo justifique. Sí, no, es algo grueso, es algo grande, grave. Y cómo nadie no es un detalle. Cómo nadie no ha hecho nada al respecto en tanto tiempo, ¿no? Algo hay. Sí, intereses. No hicieron nada en tanto tiempo, totalmente que intereses. Antes metían las quiebras, y obviamente en un principio hubo mucha discusión de si este tipo de quiebras era limpiar las deudas, no limpiar las deudas, pero a la persona no le quedaba otra que meter un procedimiento de quiebra para recuperar su salario.
Claro. Ahora, como los juzgados están divididos, hay algunos que lo abren, otros que no, al procedimiento de quiebra, entonces la persona se queda sin cobrar el sueldo años. Claro. No. Sí, Claro. y trabajando. Claro. Y teniendo que ir a trabajar, porque Claro. lógicamente no va a perder su trabajo. Trabajo, claro. Sí, es como que se plantea, prefiero cobrar un plan, no trabajar. Claro, se está propiciando. Claro. No sé si es para tanto esa dicotomía, pero porque nadie quiere. No se ve el absurdo, y aparte porque doctora, nadie pierde para la esperanza. graficarlo. No, por supuesto. Sí. A contrario Nadie- y es sensu, verdad que- digámoslo. Por eso Es verdad que el esto absurdo. genera muchos problemas Sí, emocionales. Sí, de salud también, claro. No, por supuesto. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya aclarado todo este tema. Que hace tiempo que a la queríamos hablar con audiencia. ella. Sí, Nos la agarró- teníamos postergada. Nos agarró la pandemia. Les No la agradezco a pudimos ustedes. invitar presencialmente sí. porque por ahora tenemos la restricción de 2 personas en el estudio. Si no, Sí, entiendo, pero que era entiendo, no hay problema. para más adelante la invitación de que usted pueda venir a los estudios de la radio y hacer otra entrevista con usted. sí está de acuerdo, Sí, por cómo supuesto. no. Cuando se levante esto, ¿no? Esperemos. Sí, como la esperanza que dijo ella. Sí, en algún momento se va a levantar. Apenas se pueda, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.